Buenas tardes, entonces damos comienzo a la primera sesión del curso 2023-2024 del Seminario Internacional Leibniz. Es ya el 7º año que nos ponemos a esta tarea, lo cual quiere decir que, bueno, está teniendo buena salud, buena acogida y el seminario pues va funcionando, digamos, bien, ¿no? Algunas novedades de esta sesión primera de octubre. Salió de la edición nuestra de obras filosóficas y científicas de Leibniz, salió el volumen 3, supongo que os habrá llegado a todos el aviso y el que haya querido pues lo habrá comprado. No insisto más en la conveniencia de que quien pueda personalmente o bien para su universidad o su centro o su instituto o lo que sea, pues si puede comprarlo, pues eso siempre es conveniente para que se vaya difundiendo y se vaya manteniendo la edición de las obras de Leibniz, ¿no? En ese sentido, estamos ahora trabajando en el volumen 17A y 17B y en eso pues Josué Campa está ayudando bastante a hacer los índices, a revisar los textos y demás. Entonces yo creo que por lo menos el 17A, si fuera posible, si no hay ningún problema, es posible que antes de final de año salga. Y si no, pues a principios del año que viene, ¿no? Y pronto, pues a continuación saldrá el 17B, que espero que no tarde mucho. Los dos están ya traducidos y lo que falta pues es terminar las introducciones, los índices ya están hechos en un caso, en el otro todavía no, revisar un poco el texto, pero en fin, lo fundamental ya está porque el texto completo del volumen ya está traducido. Por lo tanto, eso yo espero que de aquí a final de curso, del curso nuestro, de aquí a mayo, junio, puedan salir estos dos volúmenes 17A y 17B. Luego tenemos yo creo, una muy buena noticia en relación con el volumen 6, que son los nuevos ensayos. Sabéis que ese volumen ha tenido varias, en fin, una historia un poco difícil, ¿no? Porque ha dado varios pasos. Primero pensamos en poner el volumen de Javier Echeverría, el texto de Javier Echeverría, luego resultó que no hubo forma de poner en el año 2010, no hubo forma de que Alianza pues diera el permiso en unas condiciones razonables, entonces decidimos traducirlo entre Marisol y yo, y lo que ha ocurrido en los últimos 2 años es que Javier Echeverría ha hecho una nueva edición revisada del texto de los nuevos ensayos, que la habréis visto seguramente, que salió hace 1 año o 2. Y entonces ha hecho un contrato nuevo con Alianza. En Alianza ha cambiado también la dirección de la editorial y demás. Y entonces, ahora en estas circunstancias, pues por fin ha sido posible llegar a un acuerdo entre la editorial Comares y editorial Alianza para que nos cedan los derechos de autor del texto de los nuevos ensayos en la traducción de Javier Echeverría. Con lo cual, el obstáculo principal ya está resuelto. Ha habido que pagar una cantidad de dinero, pero no ha sido nada excesivo y ha sido posible pagarla. Y entonces ahora ya lo que falta es pues revisar el texto, hacerle los índices, en fin, completar un poco y demás y publicar ese. Con lo cual, pues hemos dado un paso importante. Porque el volumen 6, que era uno de los que faltaba, tanto Marisol como yo habíamos traducido parte, pero no lo teníamos eso terminado, ni mucho menos, pues de esta manera ese volumen pues saldrá pronto y en los próximos meses, no sé exactamente cuándo, pero en fin, no tardará mucho, ¿no? Con lo cual, en relación con la edición nuestra, pues es un paso importante porque ya empieza a verse el final del túnel. Es decir, ya empiezan a faltar relativamente pocos volúmenes por publicar, sobre todo en comparación con los que ya llevamos publicados, ¿no?
ahora mismo los que quedan, pues están todos muy avanzados, algunos pues prácticamente acabados, pero en fin, todos muy avanzados, excepto dos. Uno, que es el volumen 12 de escritos éticos y políticos y jurídicos, el 12A y el 12B, y otro, el volumen 13. El volumen 13, que sabéis que es el de estética y armonía, belleza y demás, pero ese volumen está más atrasado porque se propuso mucho más tarde, hace relativamente poco, y además pues es difícil encontrar textos de Leibniz sobre esa temática que sean específicos o predominantemente de esa temática, ¿no? Entonces ahí María Ramón está trabajando mucho, pero empezamos con ese volumen, o empezó hace relativamente poco, ¿no? Entonces, salvo esos dos, todos los demás están bastante adelantados, con lo cual, pues bueno, esto ya empieza a poder preverse cuándo puede ser el final, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo del volumen de los nuevos ensayos, pues ha sido un paso importante y hay que agradecérselo también a Javier Echeverría, que él ha sido el que ha posibilitado y el que ha estado de acuerdo en que su texto se pueda utilizar en la edición nuestra, ¿no? Por lo tanto, pues en ese sentido vamos avanzando hacia el final. El volumen 3, ya digo, el que han preparado Óscar Esquisabel y Manuel Sánchez sobre ciencia general y enciclopedia, ha sido el último que ha salido y pues en los próximos meses saldrán los 2 tomos del volumen 17. Por otro lado, tuvimos en agosto, tuvo lugar el 11º Congreso Internacional Leibniz de la Sociedad Internacional Leibniz en Hannover. Fue una cosa pues muy masiva, algunos de vosotros estuvisteis allí y lo vivisteis en directo y otros no. Fue bastante masivo, debió haber como 400 personas o algo así, que es lo habitual en esos congresos, suele ocurrir, ¿no? Y ahí, pues bueno, la Ray Iberoamericana Leibniz pues tuvo su papel y por lo menos si no mejor, pero sí a la altura de las demás sociedades internacionales Leibniz. La red, pues en las actas aparece, como ya fue así en el congreso anterior, en el del 2016, pues la red Iberoamericana Leibniz es una de las coorganizadoras del congreso, lo mismo que el resto de sociedades, las otras 7, 8, 9 sociedades internacionales que hay, aunque eso es una cuestión más, digamos, nominal y más de reconocimiento que real, porque la organización real del Congreso, pues esa la asumen siempre, pues, Wen Shaoli y la gente que está en Hannover, ¿no? Bien, se presentaron 33 ponencias por parte de los miembros de la Red Iberoamericana, seguramente fue la sociedad que más ponencias presentó, pero en fin, eso no estoy seguro porque no he contado las de las demás. En cualquier caso, pues es un número bastante representativo y bastante significativo y quiere decir que en el contexto nuestro de la red iberoamericana, pues se están produciendo cosas y cosas valiosas, por lo menos como para ser presentadas en el sitio, digamos, más específico a nivel internacional y de mayor nivel científico, por decirlo así, que son los congresos que organiza cada 5 años la Sociedad Internacional Leibniz, ¿no? Por lo tanto, pues también eso, y Wen Shaoli y otra gente, pues así lo ha reconocido de manera explícita, ¿no? La aportación desde el ámbito español y latinoamericano, ¿no? En ese sentido, pues bueno, quedamos bien y eso pues también es, digamos, motivo pues para estar contentos de que vamos produciendo cosas y vamos produciendo cosas de calidad y competitivas a nivel internacional, ¿no? Y en ese sentido, pues creo yo que es en el que hay que seguir. Por otro lado, recordaros que en noviembre del 2024, del año que viene, tendremos el 6º Congreso Iberoamericano Leibniz, que como sabéis, pues lo va a organizar fundamentalmente Óscar Esquisabel, porque será en Buenos Aires, y bueno, pues ya iremos hablando, diciendo, informando y demás, para que vayáis estando al corriente y iremos concretando las cosas y para que se vaya apuntando pues
todo el que quiera participar y, en fin, se irá diciendo con tiempo suficiente y demás, ¿no? Pero lo que sí está ya, digamos, decidido es que sea en noviembre en Buenos Aires, noviembre del año que viene, en Buenos Aires. Y luego otro anuncio, el último, que esto me lo dijo Óscar, que creo que está por ahí, Óscar Esquisabel, me parece que está por ahí. Sí, acá estoy. Hola. Estoy haciendo otras cosas y por eso no pongo las cámaras, pero los estoy oyendo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Óscar. Bienvenido. Estoy haciendo la comida. Yo que tengo el almuerzo. Bienvenido. Entonces, hago dos cosas al mismo tiempo. Ayer o anteayer me informó de que se va a ocupar de organizar un número monográfico de la revista de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de México sobre Leibniz. No es exactamente un número monográfico, sino esa revista tiene una parte monográfica que es un dossier sobre Leibniz. Entonces, el que quiera participar mandando algún artículo, pues puede hacerlo. La información la hemos puesto en las informaciones de la página de la Red Iberoamericana Leibniz, ahí lo podéis ver, y en todo caso, pues Óscar es el responsable de eso y el que tiene todos los datos y, en fin, los requisitos y demás, ¿no? Las condiciones de la revista. Están todos invitados a enviar. Va a ser un tema que intersecta entre lógica, ética y política. Sí, sobre políticas de la ciencia en Leibniz. Esto, de alguna manera, tiene que ver con el entender, ¿verdad? Tiene también una parte importante de academias y fundación de academias, todos los proyectos iniciando la fundación de academias, los proyectos de enciclopedia, de recopilación del saber. Entonces, me parece que es útil que propuse ese tema y me lo aceptaron, que es bastante novedoso, ¿no? Para demostrar que el programa lógico de Leibniz tiene una faceta social muy importante. Así que están invitados para colaborar. Ya lo habéis oído, gracias Óscar por la invitación. El plazo, según leí ahí en la página de la revista, el plazo es hasta junio del año que viene, hasta el 17 de junio del 2024. Es el plazo para mandar artículos para ese número monográfico. Y bueno, pues nada más, comenzamos con la primera exposición de este año, de la sesión esta primera. Y hoy quien va a hacer la exposición es Valente Vázquez, que ya lo conocéis la mayoría o todos, de México, está haciendo su tesis doctoral en la UNAM en México con Luis Velasco. Y bueno, el tema que ha elegido para su exposición hoy es pues aproximaciones al problema del mal en el joven Leibniz, y para eso ha propuesto un texto que es En torno a la omnipotencia y omnisciencia de Dios y la libertad del hombre. Ya he dicho en diversos momentos y a diversa gente, pero lo digo también aquí a los que estamos ahora, pues que este seminario no queremos convertirlo en un congreso. Es decir, esto no se trata de traer aquí una ponencia ya totalmente elaborada y bien justificada y fundamentada para presentarla como resultado a un congreso y demás, sino que esto quiere ser más un seminario en el sentido de un taller de trabajo donde todos podamos presentar pues lo que estamos haciendo, presentar preguntas, dudas, sugerencias, etcétera. Entonces, y que todos, pues, en la medida que podamos, pues vayamos discutiendo los temas que se van planteando para ir aclarándonos entre todos, pero quiere tener ese sentido más de trabajos en elaboración y con dudas y con sugerencias y con seguridades, con lo que vamos teniendo en nuestro trabajo diario. Entonces, no
no queremos que esto se convierta en un congreso donde cada uno se sienta obligado a presentar aquí una ponencia totalmente elaborada y demás, sino que mantenga, digamos, la viveza de cómo es el trabajo real nuestro, pues a lo largo del tiempo y cada día, y que vamos viendo cosas claras y otras que no las entendemos y otras que tenemos dudas, etcétera, y que podamos discutir sobre todo eso y mantengamos ese espíritu, ¿no? Eso es importante. Por eso aquí no planteamos que los textos que se presentan se puedan publicar ni nada por el estilo, sino que queremos que esto sea una cosa más pegada a nuestra propia trayectoria del trabajo diario y de cómo vamos avanzando y evolucionando y demás. Y creo que eso es importante mantenerlo. Bueno, dicho eso, pues entonces, Valente, cuando tú quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues me gustaría agradecer a los organizadores por permitirme participar en este foro tan importante para los estudios leibnizianos. Para mí es un honor estar aquí, especialmente al doctor Juan Antonio Nicolás por la invitación que me hizo de presentar justamente, como lo mencionaba, lo que llevo hasta el momento en mi investigación sobre Leibniz, y de igual forma pues a mi tutor, que es el doctor Luis Antonio Velasco Guzmán, por la motivación y la guía que me ha dado en estos estudios. Finalmente, a los miembros de este seminario, que a través de sus presentaciones, escritos e investigaciones me han permitido aprender con y de ustedes. Ya un poquito lo mencionaba el doctor Juan Antonio. Yo soy estudiante del doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y entré con un proyecto sobre el problema del mal moral en la filosofía de Leibniz. Cabe decir que para mí esto de Leibniz es más o menos nuevo porque yo andaba investigando temas éticos en Descartes y Spinoza, sobre todo el tema de la felicidad y cómo llegar a él, y de repente pues me encontré con este autor que me pareció fascinante, ¿no? En la contraparte, digamos, de los temas éticos, o la parte complementaria que sería el del mal. Entonces, les voy a hablar en primera instancia un poquito de manera general de lo que planteé como proyecto en su momento, y ya después hablaremos específicamente de lo que he encontrado en este primer texto, que es el que sugerí para trabajar en esta sesión. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es trabajar una genealogía del problema del mal moral en Leibniz, desde su época de juventud, que comienza con el conjunto de textos que el día de hoy se conocen como demostraciones católicas, hasta la etapa de madurez, que culmina con la redacción de los ensayos de Teodicea, con el fin de hacer visible el desenvolvimiento de su pensamiento en lo que a esta cuestión respecta. Intentaré defender que el tratamiento leibniziano de la cuestión del mal no es solamente importante para la conformación de su sistema filosófico, sino que también históricamente es uno de los momentos clave en el que el tratamiento metafísico-teológico del problema del mal devendrá ético-político, considerando para esto el intercambio intelectual que tiene con el francés Pierre Bayle, hecho que considero muy relevante, puesto que nos permite ver cómo a partir del debate intelectual entre ambos pensadores, el problema del mal, antes tratado con el mayor rigor metafísico y académico, se va convirtiendo poco a poco en un problema cultural. Para llevar a cabo lo anterior, he dividido en dos periodos el estudio de las obras de Leibniz: un periodo de juventud, que culminaría hasta mediados de la década de 1680, y un periodo de madurez, que sería más o menos a partir de ese momento hasta la muerte de Leibniz. Cabe mencionar que para adoptar esta división que muestra de manera más clara, desde mi punto de vista, el contraste que pudiera existir entre el joven Leibniz y el Leibniz maduro, me ha sido muy sugerente la obra de la doctora Griselda Gallada, quien también es miembro de esta red y que creo que fue su tesis doctoral o algo así, que es la de Obolente, que si bien se basa en la que
sugiere los 4 periodos que sugiere la Academia de la Ciencia, pues ella dice que con respecto a la voluntad, pues hay este contraste que se va viendo más o menos en estas épocas. Entonces, con respecto a los textos de juventud, tenemos como que muchos pequeños textos, como La Ciencia Media, El Autor del Pecado, pero desde mi punto de vista, 2 son los principales y los más importantes. El primero de ellos sería este texto que sugerí, que es sobre la omnipotencia y la omnisciencia de Dios y la libertad del hombre, que es donde yo encuentro la primera posición, digamos, más o menos completa, leibniziana, y algunos intentos de solución. Y el segundo es el bien conocido texto de La profesión de fe del filósofo, en donde parece ya mostrarse una solución más o menos terminada del proyecto teodiceico temprano de Leibniz. En el proyecto original, pues yo solamente contemplaba estos textos, pero cabe decir que en el congreso virtual que se tuvo hace algunos años, tuve la oportunidad de compartir mesa también con Maximiliano, que me recomendó incorporar a estos textos, un texto que él ya mismo ha presentado aquí, que es la carta de Leibniz a Magnus Bederkopf, y que la sugerencia, la verdad, me ayudó mucho porque me dio otra perspectiva que cambió mi hipótesis inicial, que ahorita les voy a platicar un poco más. Y bueno, después de estos textos, pues tenemos también en este periodo, hasta mediados de 1680, que es el de sobre la libre elección, sobre la necesidad de escoger lo mejor y una demostración de que Dios entiende todos los posibles. Antes de estos textos, yo creo que solamente tenemos algunas anotaciones, un par de notas, en donde Leibniz llega a comentar algo sobre su maestro, Jacob Thomasius, o la famosa distinción que hace en el compendio metafísico de Daniel Stahlt entre que Dios es, bueno, que algo puede ser la causa física y la causa moral, ¿no? Y que esa distinción pues permanece a lo largo de todo su proyecto. Bien, entonces, ya entrando propiamente en lo que es el texto que sugerí, a mi parecer, este texto parte principalmente no de la formulación clásica atribuida a Epicuro al problema del mal, que es su famoso cuatrilema, ¿no? Sino de la que proporciona Boecio en su consolación a la filosofía, o de la filosofía, y que Leibniz recupera en distintos momentos de su obra, incluso en sus ensayos de Teodicea, donde es citada, que indica que si Dios es, ¿de dónde provienen los males? Por otra parte, ¿de dónde provienen los bienes si Dios no es? Así, me propongo aquí analizar la respuesta a esta interrogante que da el joven Leibniz en sobre la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, que indica que si los bienes surgen de Dios, los males no provienen necesariamente de él, como lo muestra la figura que presenta en el parágrafo 5. Comenzaré con una breve contextualización del texto. Seguido de ello, un análisis de la figura del parágrafo 5, su posible ascendencia y algunas consecuencias de considerar al mal como una privación, analizadas en el segundo sofisma del texto. Finalmente, estableceré algunas conclusiones generales. Y bueno, aquí ya empiezo un poquito con lo que es la contextualización, que a mí pues me parece muy importante cuando nos aproximamos a cualquier texto. Y en el caso de este texto, se indica que es una obra de juventud del periodo de Frankfurt y Mainz, que va más o menos de 1667 a 1672, que es un periodo en el que pues Leibniz apenas está publicando sus primeras obras, pero lo que a mí me parece interesante y sobre todo es esta intención que tenía de cancelar el lenguaje técnico latino de los escolásticos, porque creía que había corrompido la filosofía, ¿no? Y entonces todo aquello que no fuera posible de expresar en términos simples en lengua vernácula resultaba ficticio, inexistente, inútil, ¿no?
Y esta caracterización, bueno, la saco de lo que es el Cambridge Companion to Leibniz, pero que yo también encuentro argumentos que da en este texto que van en esta dirección, ¿no? Y que me parece que ahí es una, además de la cuestión propiamente cronológica, que me permite dar cuenta de que este texto, pues obviamente sí tiene estas características de este periodo, ¿no? La edición de la Academia señala que debe ser considerado en conjunto con De Possibilitate Gratiae Divinae, que es el texto que le antecede en dicha edición, en donde de manera esquemática Leibniz nos presenta las distintas opiniones que existen sobre la gracia divina y que en algún sentido intentará conciliar. Y pues también, ¿no? O sea, esto nos va a poner en otro contexto, que es algo que justamente también es característico de Leibniz, ¿no? Este ideal conciliador, ¿no? Para resolver los problemas que él había o creía que aquejaban en la época a la cristiandad y a Europa. Ese texto en realidad pues ahí es una paginita y solamente pues se mencionan posiciones como las maniqueas, las jansenistas, las tomistas, molinistas, pelagianas, semipelagianas, y es como aclaratorio, creo yo, incluso para él mismo, ¿no? O para los que no estamos tan familiarizados con esta cuestión leibniziana, ¿no? Bueno, este escrito además es considerado parte de las demostraciones católicas, por lo cual no debe perderse de vista que tiene un fuerte objetivo político que sería, en última instancia, la reunificación de la Iglesia o el entendimiento de las partes religiosas. Por ello, Leibniz tiene que abordar temas importantes filosófica y teológicamente, como es el del mal, la libertad y la gracia, e intenta resolverlos con el aparato conceptual que poseía hasta ese momento. Esto de las demostraciones católicas a mí todavía no me queda muy claro, ¿no? O sea, entiendo que son como clasificaciones que se hacen de los textos con respecto a algunas temáticas como la demostración de la existencia de Dios o la demostración de la inmaterialidad e inmortalidad del alma, o la cuarta, ¿no? Que así entiendo yo que las ponen la demostración de la autoridad de la Iglesia Católica y de las Escrituras. Y bueno, según los que conocen un poco más ya de esto, este texto quedaría en la tercera parte de las demostraciones católicas, que sería justamente en donde se habla sobre la omnipotencia divina, la naturaleza de la libertad y de la obligación divina también, y la aparición del mal. Sin embargo, cuando yo he intentado ver también ya ahorita la parte media del desarrollo de Leibniz, y en unos manuscritos de Gastón Grua, creo que son los famosos manuscritos inéditos, aparece también un proyecto por ahí de 1695-1697, que justamente dice Teodicea, ¿no? Que es uno de los primeros momentos en donde, hasta donde entiendo, utiliza el término Teodicea, y aparece también como una demostración católica. Entonces, aquí me entra la confusión si también era una cuestión propiamente leibniziana, ¿no? O una metodología que él tuviera con respecto a esta cuestión de las demostraciones católicas. Pero bueno, regularmente se engloban en esto, ¿no? Ahora sí, ya lo que sería la estructura de la obra, que como pudieron darse cuenta, esta obra se constituye de 21 parágrafos, y son 21 parágrafos porque en realidad hay una repetición del parágrafo 13, ¿no? Y esta repetición del parágrafo 13 también me causa ahí un poquito de curiosidad, porque no sé si haya sido un error, no sé si sea alguna igual intención que haya tenido Leibniz para indicarnos poner atención, o no sé, estas cosas sucedan, o si estas cosas sucedan generalmente en Leibniz, pero tampoco hay ninguna indicación por parte de los editores sobre esta repetición, ¿no? Nada más le ponen 13 y luego viene el otro 13, que es un parrafito, ¿no? Pero bueno, entonces considerando esto, del 1 al 6 tenemos el planteamiento del problema y consideraciones metodológicas. Del 7 al 19 se presentan dos argumentos que Leibniz considera engañosos y peligrosos, y que mantiene
el nombre latino sofismata, ¿no? Del 7 al 14 se analiza el primer sofisma sobre la providencia y la omnisciencia divina. Del 15 al 19 el segundo sofisma sobre la omnipotencia divina y la existencia del pecado. Y finalmente en el 20 aparece un como pero nosotros, o continuará, que es muy interesante, ¿no? Si, por ejemplo, conectamos con la profesión de fe del filósofo, sobre todo en la edición que hace Ezequiel de Olazo, pues parece referir, ¿no? a la conexión entre estos dos textos. Entonces, pues es algo que ahí también me parece interesante. Entonces, ya pasando al contenido del texto, Leibniz comienza planteando la pregunta que dirigirá el escrito, a saber cómo cabe conciliar la libre voluntad del ser humano, los castigos y las recompensas, con la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, y continúa señalando algunas problemáticas derivadas, como que la providencia se deleite con el sufrimiento de los piadosos y la dicha de los malvados, lo cual indicaría la mala distribución de la justicia en este mundo, motivo suficiente para cuestionar la legitimidad de la justicia y providencia divina. También menciona que la cuestión ha permanecido tanto como era posible encerrada en las escuelas y las galerías filosóficas. Y aquí yo pongo énfasis en esto por el hecho de que uno de mis marcadores en el proyecto es justamente intentar ver cómo pasa, ¿no? de un tratamiento académico técnico a ya algo más, digamos, un debate cultural, ¿no? Entre pensadores, ¿no? Bueno, después de ello, lo primero que notamos es una crítica a la manera en la que ha sido tratada la cuestión, pues Leibniz reafirma que considera que existe un abuso terminológico que ha conducido a un intrincado laberinto sin salida, y esto hace que haya una incapacidad para el diálogo, pues en sus propias palabras, nadie entiende o quiere entender a los demás. Ante semejante escenario, solamente puede haber una solución: utilizar un lenguaje sencillo, llano y claro, similar al empleado por el más pobre campesino para expresar su opinión acerca de una cosa. A consideración suya, la lengua alemana es la más adecuada para este propósito, pues no ha sido influenciada o violentada por el lenguaje quimérico supuestamente filosófico, lo cual también es muy importante porque de todos los textos sobre el mal que yo he encontrado en Leibniz, este texto es el único que está escrito en alemán, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la justificación está ahí en este texto mismo, aunque también hay algunas referencias que pudo haber existido algún manuscrito latino que nos permitiría llegar a los extranjeros, dice Leibniz, ¿no? Pero también eso sería contradictorio un poquito con lo que nos está planteando aquí. Así pues, en el contexto de esta problemática, que por cierto nuestro autor considera que ha dividido a los hombres más que ninguna otra causa natural, es en el que Leibniz plantea que emergen posiciones que han originado un inusitado desgarro entre los cristianos, como menciona en el parágrafo 5. En este orden de cosas se ha ido trayendo a colación los dos principios maniqueos, la mezcla de nada y algo, entre sombra y luz de los cristianos platónicos, tal y como queda ilustrado por medio de la irradiación recíproca de dos triángulos contrapuestos, a lo cual acompaña la siguiente imagen que nos pretende aclarar las palabras del autor. Y ahora voy a compartir pantalla para ver si me avisan si ya pueden ver la imagen. Sí, ya se ve. Ok, entonces esta imagen que es muy interesante, que es justamente la que explica, según Leibniz, estas posiciones, ¿no? A mí, bueno, ahora que se mencionaba la cuestión de Hannover, yo cuando la vi, la verdad es que no tenía ni idea o no tengo todavía muy claro de dónde puede provenir, ¿no? Pero uno de los recursos que aprendí allá en el Congreso fue justamente y que esto es maravilloso de los leibnizianos, ¿no? Porque están muy bien organizados y tienen todo muy, muy estructurado y catalogado.
Entonces, en esta cuestión está el Leibniz Catalog, que nos permite igual buscar, ¿no? O sea, tal cual por estos temas, o sea, en el caso de este texto, pues pones uno el nombre del texto y sale ya el manuscrito con la famosa imagen del Nix Sunetbas, ¿no? En donde podemos ver que incluso Leibniz parece que aquí la intentó borrar o digamos, la reescribió, ¿no? La volvió a dibujar y pues es una cosa que a mí, bueno, me ha parecido muy, muy interesante. Y bueno, si bien es cierto que la edición de la Academia no proporciona ninguna referencia sobre la posible fuente de esta imagen, a mi juicio, debido a la referencia a los cristianos platónicos, considero que puede ser relacionada con Nicolás de Cusa, en cuya obra se explica que las criaturas se encuentran entre la luz y la oscuridad, entre lo uno y lo múltiple. Y esta sugerencia pues también vino de algunos otros seminarios en los que yo presento mis avances, en donde hay algunas personas que se han dedicado a Nicolás de Cusa, y en primera instancia pues me habían sugerido buscar en unos textos. Al final no estaba en esos textos, pero sí apareció en el famoso Sobre las conjeturas, en donde básicamente lo que tenemos es una explicación de la misma imagen, pero de los triángulos contrapuestos, pero digamos textualmente, ¿no? La base de la pirámide de la luz, la base de la pirámide de las tinieblas y el mundo supremo, ¿no? El tercer cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el texto que la acompaña, pues obviamente habla sobre esta constitución y justamente que entre estos dos, entre Dios y lo que podemos considerar como la nada, se encuentran o todas las criaturas, ¿no? Intenté rastrear igual otro de los recursos que se tienen, que es de las personas con las que Leibniz pudo haber tenido alguna correspondencia o de las que hace referencias en los textos, que también es fascinante. Y en realidad los textos que manda nunca son sobre alguna referencia al texto de las conjeturas de Nicolás de Cusa, ¿no? Son más bien textos como de física o más cercanos a lo que debería ser la filosofía natural. Y bueno, aquí es una captura de pantalla, pero en realidad aquí uno ya le puede dar clic y te manda directamente a la edición en la obra de la Academia y al lugar, ¿no? Y puedes a la referencia específica, pero en realidad no es posible por medio de lo que hay hasta el momento hacer una conexión directa sobre, bueno, por lo menos en lo que yo llevo, sobre Leibniz y Cusa, ¿no? Entonces, a mí me parece, bueno, interesante investigar más sobre esta posible relación que pudieron haber tenido. Voy a dejar de compartir pantalla si no les molesta, para seguir la lectura. Y entonces, aventurando una interpretación con respecto al texto, podemos considerar que Leibniz utilizará este esquema como una forma de complementar la solución al problema del mal que nos permite considerarlo como una privación. Postura por medio de la cual se logra eliminar la posibilidad que Dios sea el origen, causa o razón del mal, y con ello se ponga en contradicción la naturaleza divina y la existencia del mal, pues esto no es algo que ha sido creado por Dios. Leibniz va a postular que el mal es tan solo ausencia de bien, en el sentido de que es privación de ser. La acción de Dios se dirige a lo positivo, por lo tanto, Dios no es el autor del mal, ya que si el mal es solo una privación, no necesita autor. Así, me parece, se logra dar una primera solución al problema planteado. No obstante, esta aproximación al problema tiene una complicación que Leibniz analizará en el segundo sofisma, y que aquí el término sofisma, y lo pongo en la mesa, a mí me parece que trasciende un poquito el sentido en el que nosotros regularmente lo entendemos como un sofisma medieval o una pieza de falacia, una falacia, ¿no? Y que hasta donde pude rastrearlo,
puede referirse como a una especie de oración problema en la cual se pueden tratar argumentos más o menos plausibles o persuasivos para ambas partes, ¿no? Y cuando yo estaba analizando, bueno, la manera en la que procede Leibniz en estos textos, pues parece que sí, ¿no? Tienen, o sea, yo lo más cercano que conozco, pues son las cuestiones medievales, ¿no? Donde se va planteando el argumento a favor y en contra, y en este texto me parece que se va descomponiendo en alguna medida de esta manera o aclarando la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, el sofisma que aquí se trabaja es justo el del autor del pecado, ¿no? Que dice, quien consiente el pecado a sabiendas, viene a proporcionar la ocasión para ello y hace que quien lo comete pueda perpetrarlo. Incluso estimula, en tal sentido, la voluntad de quien lo comete, siendo responsable en un principio de que quiera llevarlo a cabo. Quien bien podría impedir el pecado, procurando las condiciones y estimulando la voluntad a tal efecto, debe ser considerado como un instigador del pecado. Siguiente premisa, Dios actúa de ese modo, como se ha comprobado, por lo tanto, ha de ser tenido por un instigador del pecado. Leibniz considera que esta cuestión no ha sido resuelta de manera satisfactoria y que por eso mismo puede conducir al escepticismo, en tanto que se cuestiona la providencia divina o la infamia, puesto que en alguna medida nos exime de la responsabilidad de nuestros actos. Así, procede a su clarificación y en cierta medida nadie puede negar que Dios podría prohibir todo el pecado del mundo. Sin embargo, no lo hace. Esto puede ser porque considere que sea lo mejor o porque lo consienta. Si lo consiente es por su omnisciencia y bajo la consideración de que es lo óptimo, pues como él mismo menciona, resulta consustancial a la sabiduría el querer lo óptimo. Si se es bueno, se quiere lo mejor. El omnisciente conoce lo mejor, de ahí se sigue que lo quiere. Si se es todopoderoso, se hace lo que quiere. Por lo tanto, consiente el pecado porque considera que es lo mejor. Parece pues que hasta aquí Leibniz sostiene que Dios quiere el mal porque es acorde al óptimo estado de cosas y que esto también me ha parecido como importante, aunque todavía no me queda muy claro qué entenderá Leibniz por lo óptimo en este periodo y si en verdad, o sea, ya se está formando lo que va a ser posteriormente este tema de la elección del mejor de los mundos posibles y demás, ¿no? Bueno, seguido del anterior, Leibniz levantará una crítica a la solución tradicional escolástica para negar que Dios pueda ser considerado el autor del pecado, que se basa en concebir al pecado como una mera privación. Así pues, considera que debido a que no había una defensa edificada por la escolástica, muchos asumieron lo siguiente. El pecado no es nada, consiste en una carencia de la perfección correspondiente. Dios es causa de las criaturas y de las cosas que se hallan en la realidad, no de las imperfecciones que se originan en ella. Leibniz considerará que esto es indefendible en la medida en la que pretende escindir a las criaturas en una parte positiva proveniente de Dios y una negativa proveniente de algún otro lugar. Pone como ejemplo de lo anterior la afirmación de que un mal músico es solamente causa de los compases y los contrapuntos, no de las disonancias, aunque posteriormente todo se acomode en una perfecta armonía, lo cual le parece absurdo puesto que estas son consecuencias del aspecto positivo. Tal imperfección, el pecado o disonancia es un non-ens y por ello no supone un concursus ni un influxus alguno, como suele decir. Esto es problemático porque al mismo tiempo se quiere disociar a Dios de la autoría del pecado y el mismo argumento se puede aplicar al ser humano, por lo cual Leibniz menciona que esta imperfección o disonancia representa el más bello abogado de la justicia divina que viene a dejar impunes a todos los pecadores al mismo tiempo. Relevante sobre esta aproximación al mal como privación es que no se utiliza, digamos, en un sentido clásico, y para aquí me baso en esta observación en el texto de Agustín Echeverría, que creo que es de los textos más importantes publicados recientemente sobre el problema del mal, que es de la metafísica leibniziana de la permisión del mal,
en donde él menciona justamente esto que, y lo cito: es evidente que aquí Leibniz equipara la privación y el mal con la simple imperfección. El mal sería aquí el mero reverso de cualquier perfección limitada, como queda de manifiesto a través de la comparación de la imperfección con la inevitable imparidad de los números o con las disonancias de la música. Es evidente, a la luz de este temprano escrito, que la comprensión inicial que Leibniz tenía de la definición del mal como privación estaba viciada de cierta confusión entre el mal definido como privación y la simple limitación inherente a toda esencia creada, ¿no? Y hasta ahí el texto de Chavarría. Ya para concluir, solamente me gustaría señalar que la relevancia del texto, desde mi punto de vista, más que aportar una solución definitiva a la cuestión del mal, reside en su fuerte crítica a las soluciones tradicionales al problema. Mi hipótesis inicial era que en los textos de juventud encontraría un Leibniz escolástico o antiguo que poco a poco iría desapareciendo para dar paso a un Leibniz moderno, ¿no? Más cartesiano, más mecanicista. Sin embargo, se me ha revelado más bien que desde sus primeros escritos, Leibniz intenta armonizar lo antiguo con lo moderno, la fe con la razón. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Valente, por la exposición. Y bueno, ahora pues quien vaya queriendo tomar la palabra, que lo vaya diciendo. Josué se encarga de ordenar el diálogo. Muy bien, ¿alguien quisiera compartir? A ver si... Sí. Ah. Celso levantó la mano, adelante. Sí. No, muchas gracias, Valente. Muy interesante el análisis que está haciendo. Sí, efectivamente, yo pienso que es como un poquito difícil, digamos, resolver el problema incluso actualmente. Y estaba pensando en cómo se aborda, por ejemplo, desde el punto de vista de neurociencias, por ejemplo, relacionados con asesinos que ensañan con las personas a las que matan o que tienen esa tendencia y las investigaciones en neurocientíficos tienden a visualizar, o sea, ciertos tipos de cambios que se observan claramente en la función a nivel cerebral y que estaría claramente asociado con un tipo de genes que marcan como una cierta predisposición que no se considera determinística, sino las personas, por ejemplo, estando en entornos adecuados, podemos quizá abandonar nuestras tendencias tan criminales hacia desarrollar un poco más, digamos, un cierto concepto de bien social. Entonces, cuando uno lo ve de esta parte, claramente hay ciertas similitudes entre la concepción del mal como algo que es deficitario o que es anormal el funcionamiento neuronal. Yo quería comentar eso porque me llama la atención como cierto paralelismo. Claramente la distancia creo que es demasiado larga, larga conceptualmente, pero y hay, me parece ciertos paralelismos que son muy interesantes. Sí, muchas gracias. Fíjense que al inicio de este proyecto,
Yo pues empecé igual, ¿no? Por el siglo XX y hay algunos textos que creo que se llaman más o menos así, ¿no? El gen del mal y donde se trata de explicar desde las neurociencias. Y bueno, también tenemos las posiciones, digamos, más populares en filosofía, que como la de Hannah Arendt y la banalidad del mal. Pero justamente a mí lo que me llamó la atención de Leibniz es que yo veo ahí como un pensador o bueno, quizá en la época se da esta transición, ¿no? En donde poco a poco se va, no sé si decirlo así sea incorrecto o correcto, pero se va cancelando el problema metafísico teológico y nos vamos acercando más a estos tratamientos, digámoslo así, científicos, ¿no? O biológicos, mecánicos, y que justo ese movimiento, a mí me parece que Leibniz aporta mucho, ¿no? Y bueno, la discusión que tiene con los franceses, obviamente si nosotros ya no, bueno, la época, si quisiéramos apelar nuevamente a Dios o demás, pues como que no nos da también estas otras opciones, ¿no? Sociológicas, biológicas, pero creo que es importante para comprenderlas correctamente ver este tratamiento también histórico que se ha tenido del problema del mal, donde podemos encontrar, como usted menciona, estas similitudes, ¿no? Como lo decía del mal, como un déficit, ¿no? O una carencia de perfección, incluso en términos biológicos, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Sí, más bien como desviación, pero Se le apagó el micrófono, creo. No lo escuchamos. no, que creo más como desviación de un estándar, digamos, normativo digamos, de funcionamiento neuronal. O sea, Ujú. parece adoptarse como que hay un espectro de, qué sé yo, de desarrollos o de configuraciones cerebrales y de manera que el bien y el mal pues se encuentran en ciertos extremos, pero que hay cierta continuidad también entre estados cerebrales y configuraciones. A mí me parece muy interesante, perdón, ya, es que el desciframiento, por ejemplo, eh, del gen Y, que se publicó, creo que fue este 7 de agosto, me parece haber leído por lo menos un trabajo que se publicó el 7 de agosto. O sea, muestra aspectos tan interesantes del funcionamiento de los genes y de las variaciones en cuanto a la determinación del sexo, que yo creo que muestran más bien como una visión un poco, digamos, más como continuista en cuanto al enfoque del mal. Pero perdón que yo interrumpí a Maximiliano y disculpen. Muchas gracias, Celso. Maximiliano. Hola a todos, buen día Valente, gracias por tu exposición, un gusto escucharla. Quería comentar brevemente, en este texto que vos estás analizando, la temprana reflexión leibniziana sobre el mal, que también hay elementos justamente en este texto que mencionabas de las demostraciones católicas, donde aparece esta idea de que el mal existe por accidente. Ujú. Y en esta primera defensa leibniziana que encontramos en este primer esbozo de una justificación divina por el mal, un elemento es el que vos mencionaste, muy interesante, que es la crítica a la teoría de la privación que aparece en Leibniz, que después él se va a aferrar a esa teoría, la va a reformular. Y otro elemento importante es la analogía y la metáfora estoica de la disonancia y la armonía, ¿no? Que aparece también en este texto, donde, como vos mencionabas, Leibniz ya empieza a plantear su idea de que Dios obra de manera óptima y esta premisa de que es consustancial a la sabiduría divina el querer lo óptimo, bueno, es clave en esta argumentación leibniziana, donde la idea es que, de algún modo, en
Dios elige lo óptimo es una armonía y las disonancias son inherentes a la armonía. Este es un tema que va a permanecer en Leibniz a lo largo de su obra, en su madurez. Va a estar, de algún modo, nunca deja de estar esta idea de la armonía universal. Y lo que te quería preguntar es cómo ves, qué cambios ves vos en esta manera de defender la justicia divina de este texto del 1670 y con el texto inmediato que decía, que mencionaste también, que es la Confessio Philosophi, ¿sí? Donde también aparece el tema de la armonía que permanece. Pero bueno, ¿cómo ves vos el cambio que va a formular Leibniz en su defensa de la justicia divina entre estos dos textos? Muchas gracias, Maximiliano. Un gusto poder coincidir contigo de nuevo. Siempre es muy nutritivo para mí este diálogo. Fíjate que sí, en el caso de este texto, Leibniz, por ejemplo, se cierra a la cuestión de la necesidad absoluta y la necesidad hipotética, e incluso las llega a criticar, ¿no? Pero en la Confessio Philosophi me parece que van a ser fundamentales para la argumentación que va a hacer ahí, ¿no? Ese sería, desde mi punto de vista, uno de los elementos claves, ¿no? Y que pues justamente también está ahí mediándolo, creo yo, que ya te mencioné ese ratito, pero te lo vuelvo a agradecer, esta carta a Magnus Vederkov, ¿no? En donde se va reconfigurando el pensamiento leibniziano, o se pueden ver estos cambios. Ahora mismo creo que es lo que más importante tengo. Igual, ¿no? Que el mal es justo esto que decías, ¿no? La cuestión del mal como privación se va reincorporando o se va reconfigurando en lo que va a ser el mal como una disonancia, ¿no? Y si no me equivoco, ya en la Confessio Philosophi ya no va a ser tanta importancia a esta aproximación al mal así, ¿no? Sino la de la disonancia. Y bueno, sí, claro, hay como muchas otras cosas que son bien interesantes entre los dos textos, incluso también, ¿no? O sea, con esto que hemos platicado igual acá en el seminario sobre el posible nuevo platonismo, ¿no? O sea, la elección de que la Confessio sea un diálogo, ¿no? Y que se estén dando estos... sobre justo, ¿no? La definición de la armonía y las definiciones con las que empieza. Entonces, hay muchos, creo que puntos de acuerdo y desacuerdo o de evolución que es en lo que trato de centrarme, ¿no? Pero sí, claro, hay que trabajarlos con más detalle. Y ahora esto que plantean ustedes, que también es una duda que a mí me surge, porque, por ejemplo, en la carta Vederkov sí se trabaja la armonía universal, ¿no? Y luego nada más habla de armonía. Y luego también va a hablar, hasta donde entiendo, de armonía preestablecida para la cuestión de la unión entre las sustancias, ¿no? Ahí todavía no tengo muy claro, ¿no? Si ese también puede ser un punto de cambio, de evolución, que va perfeccionando Leibniz, ¿no? En su desarrollo. Gracias por tu pregunta, Maximiliano. Espero que más o menos haya podido dar una guía sobre estas cosas. Sí, coincido. Muchas gracias, Valente. Muchas gracias, Maximiliano. Estaba primero Tomás y Bernardino levantó después la mano. Y después Juan. Buenos días para ti, Valente. Y muchas gracias por tu exposición. Estás haciendo un esfuerzo no pequeño, ¿no? En fin, una exposición muy clara y muy ordenada me ha parecido, ¿no? Yo tengo muchísimas dudas respecto del mal,
porque tengo muchísimas dudas respecto del concepto de bien también, ¿no? Que son dos conceptos que no pueden disociarse, sino que son los mismos, digamos, es la misma moneda, ¿no? Las dos caras de la misma moneda, ¿no? Una duda que he tenido siempre respecto de Leibniz es la definición del concepto de bien, porque el concepto de mal como privación, que ya era antiguo, ¿verdad?, lo retoma y en fin, tampoco le dedica excesivo tiempo, digamos, de reflexión, quiero decir, ¿no? Pero al concepto de bien, el concepto de bien lo da en general, si, en fin, mi pequeña información no es mala, lo da como un concepto que entendemos todos, ¿no? Y claro, luego ya habla de la armonía y otras cosas, ¿no? Pero el bien, ¿cómo definir el bien? Claro, este es un problema que para mí es una gran duda, por no decir un gran agujero, un gran déficit en lo que es el pensamiento ético político de Leibniz, ¿no? Por otra parte, claro, decir que el mal no estaba en la voluntad antecedente de Dios es también decir poco, ¿no? Porque sí está luego en el modelo y por tanto sí está luego en las serie, digamos, sucesivas, que a la hora de desarrollarse el modelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé, a mí me surgen muchas dudas, ¿no? Cuando uno empieza a darle vueltas al concepto de justicia, dice que procede del principio de aversión al mal y la inclinación a la felicidad, ¿no? De la aversión al mal, la justicia, ¿no? Bueno, que procede de ahí. Claro, en otro momento dice que el bien y el mal, esto lo dice en los nuevos ensayos, en causa de ahí, ¿verdad? En ese último, en fin, apéndice de los ensayos de Teodicea dice, el bien y el mal metafísico consiste en general en la perfección e imperfección de las cosas, incluso de las que no son inteligentes, ¿no? Claro, el bien y el mal, pero no define nunca el bien y luego, por otra parte, eso queda siempre remitido al modelo, al mejor de los mundos posibles, ¿no? Bien, eso plantea, yo creo que muchas dudas. Desde el punto de vista político, puesto que todo esto tiene, o ético-político, puesto que todo esto tiene consecuencias en el ámbito ético-político, me ha planteado también muchas dudas esto en el sentido siguiente, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si consentir el mal significa someterse no solo al modelo, sino someterse también al poder político, ¿no? En fin, esto en Leibniz yo creo que plantea sus cosas, ¿no? O, por ejemplo, si oponerse o luchar, por decirlo ahora en terminología reivindicativa, por decirlo así, ¿no? Contra el mal significa oponerse a Dios, que es lo mismo que oponerse a la racionalidad. Esto ya sería, digamos, una duda de corte no menor, ¿no? Me parece. Por tanto, que lo que quiero decirte con esto es que abres un melón, decimos por aquí, enormemente complicado, ¿no? Que a mí me resulta enormemente interesante, ¿no? Pero sobre el que tengo más dudas que respuestas. En fin, muchas gracias, Valente, de verdad. Y perdona por haber abierto este melón un poco más. No, gracias a usted por el comentario. Claro, yo coincido en que yo creo que yo no sabía en lo que me metía cuando planteé este proyecto, ¿no? Y entonces, pues sí veo, ¿no? Que no es un proyecto que puede dar para mucho y que quizá no encuentre la solución, pero la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Justo en esta introducción que usted hace a los ensayos de Teodicea, pues he encontrado también algunas directrices interesantes, ¿no? Ahí. Pero sí, esto igual de la voluntad antecedente y consecuente me resulta muy problemático ya y creo que hasta donde yo entiendo que también es un trabajo pendiente porque sí lo ubico en los ensayos de Teodicea, pero no ubico bien todavía, ¿no? O sea, la posible ascendencia que puedan tener, ¿no? O en qué textos enfocarme para encontrarlo.
Y los nuevos ensayos creo que también los tengo que revisar, ¿no? En esta definición del bien. Ahorita yo estaba tan centrado en la parte del mal que no había considerado, o sea, ver también la contraparte, ¿no? Porque en los ensayos de teoría, pues sí es muy, muy enfático Leibniz, ¿no? En la división entre mal metafísico, mal físico, mal moral, ¿no? Y hay varias entradas incluso donde él dice, pues es que en este texto, en uno de los apéndices también menciona, ¿no? Se trabaja de esta manera, ¿no? Y podemos hacerle estas críticas. Pero, pues bueno, me da mucho gusto que las personas que van más adelante en el estudio de Leibniz, pues también encuentren esto como un problemático y sin solución, ¿no? Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, Bernardino. Sí. Mi mejor y más admiración por el valor que tienes de meterte en estos follones, como acabas de decir. Yo te granjeo que llegarás a 87 años, que son los que yo tengo, y seguirás metido en el mismo follón sin saber cómo salir, porque Leibniz tampoco sabía. Yo voy a intentar ser breve. Cuando uno dice que va a ser breve, luego resulta que no lo es. Y dejemos para Juan Antonio Nicolás el discurso final. Vamos a ver. Si en algún momento nos es enormemente interesante ver cómo el pensamiento de Leibniz es orgánico, tal como lo pensaron los cabalistas, los neoplatónicos, desde Plotino y Nicolás de Cusa, al que tú has citado. Entonces, el pensamiento de Leibniz es orgánico. Y fíjate esto, Leibniz necesita de la contingencia de los seres para entender el mal. En el texto que has elegido y otros muchos de toda esa época, todavía Leibniz no habla en este sentido, le inquietaban Molina y los escolásticos y todo esto. Pero en un texto posterior de 1688, titulado Specimen Inventorum de Admirandis Naturae Generalis Arcanis, hay un momento en que dice: a Hugo de San Víctor, en cierta ocasión, le preguntaron, ¿por qué Yahvé amó a Jacob y no a Esaú? Y él contestó, porque Jacob no es Esaú. Esto es para meditarlo. Y en el mismo texto, déjame que te lea este pequeño parrafito que dice él: Dios no decreta si Adán debía pecar, sino más bien si aquella serie de las cosas en la que está incluido Adán, cuya noción perfecta e individual envuelve el pecado, la originaría Dios. Es decir, si aquella serie en la cual el sujeto individual irrepetible, infinito, actual, que era la persona Adán actuaría como le diera la gana. Entonces el problema no es si Dios decretó que Adán iba a pecar. Dios decretó, y ahora viene la otra ley fundamental, la ley de la perfección de lo máximo. Es decir, Leibniz entendía la idea de que la armonía preestablecida era la armonía de lo máximo, o de lo más perfecto, compatible en cada instante. No que el mundo había de ser el más perfecto, sino el más perfecto hoy, y el más perfecto mañana, y el más perfecto siguiente. Este principio, lo mismo que el de contingencia, nos lleva a entender una distinción orgánica fundamental de Leibniz, que es la distinción entre el infinito ideal, el de la matemática y el cálculo, y el infinito actual, que son cada sujeto singular. Esto es esencial. Entonces, claro, otro famoso texto de libertad de contingencia, también de los años 1686-87, Leibniz, cuando está intentando desarrollar la idea de la nocio completa, se dice, la nocio completa
están incluidos todos sus predicados. Y yo me preguntaba, dice él, anda, entonces el mundo será necesario. Y dice, una luz vino a alumbrar mi mente allí donde menos lo esperaba, en el estudio de los números inconmensurables, en el estudio del infinito ideal, donde yo descubrí justamente que ese infinito era lo que definía cada sujeto individual. En fin, estos tres conceptos, contingencia, armonía, perfección, y luego la relación entre infinito ideal, que es lo que medimos en el cálculo de los fenómenos, y el infinito actual, que es la definición de cada singular irrepetible de este mundo. En ese sentido, a mí me parece que, como tú noblemente has dicho, estás empezando. Cuando yo empezaba estaba tan ignorante como estoy ahora, pero ahora soy más viejo y he leído unas pocas cosas más que a lo mejor te invito a leer con todo cariño y con todo afecto, y que no te desanimes. Nunca llegarás al fin, pero feliz serás. He dicho. Ahora le toca al maestro. ¿Me contestas algo, Valente? No, gracias por la invitación y sí, un tema complicado. Yo ya tengo las referencias aquí que me ha dado y con gusto también las voy a leer para seguir aprendiendo de Leibniz. Gracias. Bueno, seguimos con el aporte de Juan Nicolás. Bueno, ya después de lo que ha dicho Bernardino, pues solo se puede decir amén Jesús y ya está. Pero, en fin, yo voy a plantear algo por echar más leña al fuego, porque cuanto más fuego, pues más luz hay. Y a lo mejor pues se aclaran cosas, ¿no? Con esto obviamente no se pretende o no pretendo yo resolver el problema del mal en Leibniz, porque eso, pues, en fin, no sé si es posible. En todo caso, yo voy a plantear alguna cosa que van en buena parte en línea con lo que ha dicho Bernardino. Y es que sobre qué plataforma, digamos, filosófica e intelectual plantea Leibniz su problema del mal y obviamente el que está ligado al mal, que es el problema del bien, ¿no? ¿En qué plataforma? Pues en una concepción en su momento tradicional, que viene pues de las tradiciones anteriores, medievales y modernas y demás, en las cuales el ser y el bien son convertibles. Y eso pues era un lema latino famoso. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ser es bien. Y sobre esa digamos, tesis básica es donde entra Leibniz a discutir y a replantear el problema del bien, el problema del mal y demás, ¿no? Pero eso no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es sobre esa plataforma sobre la que Leibniz introduce algunos cambios. Claro, Leibniz no entiende que lo real sea una colección de bienes, por decirlo así, que es lo que quiere decir la concepción de que el ser y el bien son convertibles. Todo ser es un bien, por lo tanto, todo ser, todo lo real es una colección de bienes, homogéneamente bienes, ¿no? Pero claro, Leibniz no entiende que lo real sea simplemente una colección de bienes homogéneos, todo ser es un bien, sino que él, esa concepción yo creo que la transforma en términos de que todo lo real no es que sea un bien, es armónico. Y la armonía puede ser un bien, obviamente, la armonía es buena también para Leibniz. Pero es armonía, no es, digamos, una colección homogénea de bienes, sino que es armonía. ¿Armonía qué quiere decir? Armonía quiere decir
diversidad quiere decir diferencia y un determinado modo de interconexión, de interrelación entre eso diferente. Y ese conjunto es bueno. Pero ya en la noción de armonía está integrada la idea de diferencia, de lo diferente, que porque es diferente se puede conjugar entre sí y el conjunto resulta armónico. Pero lo que resulta armónico y por lo tanto lo que resulta bueno, lo que está directamente, digamos, considerado como bien, es un conjunto de diferentes. ¿De diferentes qué quiere decir? Pues el conjunto, el juego de los diferentes no es un conjunto de bienes y nada más, sino que es los diferentes incluyen diferentes grados de bien. Diferentes grados de bien. ¿Qué es lo que rompe esa unidad? ¿Qué es lo que introduce un principio de diferencia? Pues un elemento que yo creo que es clave y que Bernardino ha mencionado, que es la finitud. Cuando Dios hace el mundo, hace una clase de seres que son finitos. Y esa clase de seres finitos tienen una característica que es la que hace ruido, la que rompe la homogeneidad del bien, que es la libertad. Esa es la clase de seres que forman parte de la realidad y cuyo conjunto armónico es bueno, es bien. Pero entonces ya Leibniz no habla del bien absoluto, el conjunto de lo real es una colección de bienes, sino que el conjunto es una armonía de diferentes donde hay ruido porque hay libertad. Y entonces lo que resulta ya no es un mundo bueno, sino que resulta el mejor mundo posible. Que eso ya no es un mundo compuesto de una colección de bienes sin más, sino el mejor mundo posible. ¿Cuál es el mejor mundo posible? Pues el mejor mundo posible es un mundo en el que entra una clase de elementos que tienen una característica que es la libertad y tienen una característica que es la finitud. Entonces, para poder, digamos, comprender en qué sentido el conjunto de lo real es armónicamente bueno, hay que contar con que hay libertad y con que hay finitud. Y en ese espacio, en esa diferencia que crea la necesidad de hacer sitio a la finitud y a la libertad, ahí es donde cabe el mal. De tal manera que la tarea para averiguar qué es el mundo en cuanto armónicamente bueno tiene que ser un cálculo de bienes y males, donde la libertad tiene que tener siempre un papel. Pero ya es un cálculo de bienes y males. El cálculo de bienes y males es el modelo tópico de Leibniz de razón calculadora. Y entonces, ahora ya no se trata de que el mundo sea un conjunto de bienes, sino que el mundo es un conjunto de bienes y males sobre los que hay que calcular, es decir, valorar críticamente el peso de los bienes y el peso de los males para que el conjunto de sumas y restas dé el mayor saldo posible. Dicho en terminología de Leibniz, la mayor cantidad posible de esencia. Pero la esencia Leibniz la transforma en términos de razón calculadora. ¿Por qué hay que calcular? Para sumar solo bienes no hay que calcular nada. Todos son bienes, punto. Hay que calcular porque hay bienes y males, y los hay necesariamente, porque se derivan del rasgo de finitud y de libertad del ser humano, rasgo contra el cual Dios no puede hacer nada, porque son, digamos, su propio producto en términos de acogerse a lo que es la estructura lógica de la mente divina, que es la que calcula en términos de principios. En términos de principios. Entonces, en ese contexto es en el que yo creo que
hay que situar el problema del mal en Leibniz. Es decir, cómo se genera. Si no hubiera un ser libre y finito, finitud que está ligada a la corporalidad y por lo tanto es constitutiva, es estructural del ser humano, es necesaria una vez que has creado seres humanos, esa finitud está ligada a la corporalidad y eso es lo que da la perspectiva, en fin, de como lo plantea Leibniz, ¿no? La perspectiva de a cada individuo, cada mónada tiene una perspectiva distinta porque está ligada a esta corporalidad concreta. En ese juego de la razón calculadora es donde cabe el mal. Y yo creo que en ese sentido es como se puede entender que Leibniz integra la cuestión del mal, hace un lugar y eso es compatible con un mundo armónico, en conjunto bueno y que es el mejor balance, el mejor saldo posible, ¿no? Entonces ahí pues yo creo que habría que contar, como ha dicho ya Bernardino, con la noción de finitud, con la noción de corporalidad, con la noción de libertad, con la noción de qué es lo óptimo. Lo óptimo no es lo bueno, sin más, sino lo óptimo es lo mejor posible. Y esa expresión es la que yo creo que hay que explotar. Lo mejor posible, no lo bueno en términos absolutos, sino lo mejor posible. Lo mejor posible ¿con qué elementos? Lo mejor posible con dos clases de elementos. Por un lado, un principio, mejor dicho, una colección de principios que rigen la acción divina, más más una clase de elementos que es finito y libre. Eso es lo que hay que conjugar. Y el resultado de esa conjugación es lo que da lo mejor posible. Es decir, en el mismo sentido que dice, bueno, si yo tengo unos jugadores y con esto tengo que hacer un equipo de fútbol, pues con estos jugadores el mejor equipo posible es este. Si tuviera otros jugadores podría hacer otro equipo, a lo mejor quizás mejor, pero con estos jugadores, con estos elementos que tengo, lo mejor posible es esto. Esa es la situación de Dios, diría yo. Con estos elementos que tengo, uno de los cuales es un elemento libre y finito, con estos principios de la razón, con estos ingredientes que yo tengo, lo mejor posible que se puede conseguir, lo mejor posible que se puede hacer, es esto. A eso es a lo que llama Dios lo mejor posible, el mejor mundo posible, pero el mejor con estos instrumentos, con estos elementos que tenemos. Y eso es una combinación de bienes y males. Y no hay un ideal en Leibniz, creo yo, de solo bienes. Ese ideal no es el ideal de Leibniz. ¿Por qué? Pues porque para Dios el bien del ser humano es ser libre. Por eso no sería mejor, y eso lo dice él en diversos momentos, no sería mejor un mundo sin mal, porque sería un mundo sin libertad humana, en cuyo caso la pérdida es mayor que la ganancia. Yo creo que así se puede plantear este tema para entender cómo colocar el problema del mal, ¿no? Otra cosa es que se esté de acuerdo en ese planteamiento y en el modelo de razón calculadora, etcétera, que yo creo que no es el único modelo de racionalidad que funciona bien. Esa es otra cuestión. Pero yo creo que así se puede entender en el marco de la metafísica de Leibniz cuál es el lugar del mal. Entonces, ¿Me permitís que añada algo? Bueno, sí. Estoy de acuerdo con lo que... Hay eco, ¿eh? Bueno. Te oímos bien. Ya, pero me oís 2 veces. No. A ti te hemos oído 2 veces. No, bueno, a lo mejor es que mi catálogo... Es que tiene 2 sesiones encendidas. Perdón por interrumpir. Es que Bernardino tiene como 2 sesiones encendidas. Yo veo 2 Bernardinos. Probablemente es por eso que tiene eco. Perdón. Bueno, que solo son 2 palabras. No tengo nada que añadir a lo que acaba de decir Juan. Solo insistir en que cada sujeto es tan irrepetible que no hay cálculo posible de su individuación. Nada más. Todo lo demás
es calculable. Por eso Leibniz, cuando trata este tema, recuerda que en los números inconmensurables, en el cálculo diferencial, descubrió que el sujeto no es calculable por número alguno. De ahí la diferencia entre el infinito ideal, que es en los fenómenos donde lo observamos, y el infinito actual, que define subjetivamente a cada sujeto de este mundo irrepetible. Luego viene el cálculo. Porque es que si no, ¿dónde está la libertad? Digo yo. Pues Perdona, yo creo que sí, yo creo que la libertad está precisamente en que ese cálculo nunca puede agotar al individuo. Esto es. Pero hay cálculo. Lo que pasa es que lo real, cada individuo es inagotable porque es, digamos, infinito. Claro, pero hay cálculo. claro. Por eso se puede, digamos, balancear. Cálculo sí que hay. Y además, una de las genialidades de Leibniz es aproximar el cálculo hacia el infinito. Solo que, digamos, tangencialmente, por decirlo así, nunca se puede llegar, nunca se puede agotar el conocimiento de la noción completa de un individuo, y por eso siempre da más de sí, siempre se puede seguir calculando. Pero Sí. en la medida en que es calculable, es posible, digamos, el acoplamiento de una determinada combinación. Sí, sí. Valente, ¿quisieras cerrar con algunas palabras? No, pues agradecerle las sugerencias. Y sí, claro, o sea, ahorita esto que menciona el doctor Juan Antonio, creo que sí, sería es muy prudente incorporarlo, ¿no? Porque justamente es Leibniz, el problema del mal tiene un sentido muy específico o que es el que menciona, ¿no? Y que creo que como capítulo preliminar, ¿no? Sería prudente, ¿no? Antes de entrar a todas estas cuestiones. Ahorita me acordaba también de otra cosa, ¿no? Ahorita de cuando mencionaban la elección de lo óptimo, creo que también es uno de los puntos, recordando de nuevo la pregunta que hacía Maximiliano, ¿no? Todavía en algún momento Leibniz llega a mencionar que Dios está necesitado, ¿no? Por lo menos yo así lo entiendo, de elegir lo óptimo, ¿no? Luego ya va haciendo estas distinciones justamente. Pero no, yo encantado de escucharlos y muy contento de estas sugerencias porque creo que me permiten, ¿no? Seguir metiéndome más en este tema que esperemos llegue a los 87 años sin resolver, ¿no? O más. Muchas gracias por sus comentarios. Tomás levantó la mano. Yo te invito a llegar a esa edad, ya verás qué bien se está sin obligaciones. Tomás, quisiera levantar el micrófono. Tomás. El micrófono. Sí, que pensaba que había una palabra delante. Yo no sé si voy a introducir un elemento discordante, pero como la armonía se produce precisamente por elementos discordantes, ¿no? El mismo Leibniz, ¿verdad?, introduce la cuestión de las disonancias y esas cosas, los tubos de un órgano, etcétera, etcétera, bien puestos, no dice bien puestos, bien conectados o algo así, ¿verdad? En fin, pero claro, los sonidos, no sé, un acorde más simple, digamos, de 1, 3, 5, primera, tercera, quinta, ¿verdad? Do, mi, sol, por decir así, pues no dejan de ser sonidos distintos, ¿no? Vibraciones diferentes, ¿no? Claro, dices, y si en medio ponemos un elemento discordante, es decir, do, fa, sol, dice primera, cuarta, quinta, ¿no? Dices, pues eso es discordante, eso hay que arreglarlo, ¿no? Hay que arreglarlo. Entonces tiene que acabar eso en mi o en fa, en fin, otra cosa. Me ha recordado todo esto, conforme iba hablando Juan, a Heráclito, ¿no?
y ya me voy muy atrás. Y entonces dice Heráclito en el fragmento octavo, dice, lo que se opone es concorde y de los discordantes se forma la más bella armonía y todo se engendra, dice, por la discordia, ¿no? Que es curioso el concepto de armonía, que como aparece desde los griegos, ¿verdad? Como formado por elementos discordantes. Y luego, por ejemplo, si leyendo Abuela Pluma, el fragmento 51, donde dice, no comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo. Dos puntos, armonía de tensiones opuestas, como las del arco y de la lira. Es decir, al final, claro, lo discordante es complementario. Es complementario, y sin esa complementariedad no hay armonía, y por tanto, si ahora diéramos el salto hacia Leibniz, diríamos, claro, el modelo es, digamos, armónico precisamente porque conjuga, como decía muy bien Juan, toda una serie de elementos aparentemente discordantes, pero que están situados en la medida, no sé si decir, medida oportuna, como para ser armoniosos, para en su totalidad ser armoniosos, pero de uno en uno, ¿verdad? Uno con otro, uno frente a otro solo, aislados, son discordantes, ¿no? Y luego hay un fragmento por ahí, ya puestos en Heráclito, que a mí me ha dado muchas vueltas la cabeza muchas veces, ¿no? Vamos a ver, no sé si he copiado bien. He puesto aquí el 67, pero creo que es el 76. No. No, he copiado mal. En fin, bueno, es igual. Se refería a Dios, ¿no? Bueno, es igual. Me quedo ahí con la armonía y en la posible dependencia, ¿verdad?, de esta idea leibniziana de Heráclito, ¿no?, que le introdujo en la historia de la filosofía y que luego, pues, de alguna manera se ignoró, se olvidó durante el medievo, ¿verdad? Todo esto quedó enterrado y ahora surge de nuevo, y yo cuando llegué, vamos, a Leibniz y me encontré con esto, me pareció un manantial interesantísimo. Lo de la discordancia, ¿verdad?, dentro del modelo y la armonía precisamente del propio modelo, ¿no? La justicia, ¿verdad?, se compone también, viene de ahí, ¿no? Pero bueno, no sé si es una aportación o es una distorsión o es una disgregación o qué demonios. Perdonad en todo caso. No, pero en todo caso, Tomás, de ahí, de cómo tú lo estás planteando a Hegel, hay un paso. No hay más que un paso, claro. De ahí a Hegel hay un paso. No me he atrevido a introducir hasta aquí esto, porque entonces estaría aquí la discusión en torno a Holz, ¿verdad? Si Holz interpreta bien o mal o no sé qué a Leibniz. A mí me parece que las tesis de Holz no están tan desviadas. Parece la interpretación de Holz. Pero bueno, yo dejo ahí. No hay más que un paso así. Muchas gracias. Maximiliano, di por hecho que dejaste levantada la mano o si querías participar. No, fue por accidente, pero igualmente me parece interesantísimo el aporte de Tomás en la conexión con Heráclito. Bueno, sí, muchas gracias. Entonces, Celso, una aportación rápida para pasar al cierre. Sí, no, muchas gracias. Pero es que a mí me crea problemas el hecho de considerar si hay propiedades emergentes, por ejemplo, de una totalidad, si una totalidad tiene propiedades emergentes, que claramente sí nos aproxima mucho a Hegel. Pero yo pienso que de la monadología o los escritos más tardíos leibnizianos se concluye más bien de que no, lo que ahí aplica más bien lo que, digamos, en lógica se ha llamado el principio de composicionalidad, a saber que el todo es igual a la, digamos, al conjunto de sus partes, posiblemente agregando cierta ley o regla de orden. Para mí, para Leibniz es claro de que las propiedades fundamentales del orden que va a emerger están en las mónadas.
y no habría como propiedades emergentes. Eso por un lado, y lo de Juan Antonio me parece muy interesante, pero quería preguntarle si usted lo extiende al reino, digamos, de los animales no humanos, porque me parece muy interesante, porque sí, yo pienso igual que hay como cierta gradualidad en lo que nosotros entenderíamos como el concepto de libertad, que es también expresable en, digamos, en este otro reino de los animales no humanos. Muchas gracias. Bueno, ya que Celso lo plantea así, bueno, en Leibniz lo que hay es una continuidad gradual desde lo más simple hasta lo más complejo. Y en eso, por lo tanto, eso se aplica a la libertad también. Eso es gradual según la complejidad del ser correspondiente, ¿no? Y en ese sentido, Leibniz atribuye propiedades a animales o a plantas, incluso seres vivos, que Descartes les suprime en absoluto, ¿no? Entonces, en eso Leibniz es mucho más flexible, mucho más continuista y por lo tanto mucho más gradualista en la libertad y en todo, y a quien corresponde, ¿no? Porque es un proceso de complejificación progresivo, digamos, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias. Valente se desconectó, pero seguimos con el sorteo, Juan. Sí, ahora como sabéis, no lo he dicho al principio, pero en fin, ya lo sabéis, pues todos sois veteranos, todos los que estáis aquí. Seguimos adelante con el proyecto que planteamos hace ya un año, ¿no? De lo que hemos llamado el premio Leibniz Comares, que consiste en que al final de cada sesión pues se hace un sorteo de un volumen de las obras de Leibniz, de los que ya están publicados, y al que le toque pues se le envía gratis el volumen que él haya elegido, ¿no? Eso lo vamos a seguir manteniendo este año, gracias a que la editorial Comares pues regala el volumen y por lo tanto pues ahora procedemos a eso. También decir, antes de irnos, que el programa de este año ya está puesto en la página web de quién va a intervenir en cada una de las sesiones de este año, desde hoy hasta mayo, que tendremos la última sesión. Eso lo podéis ver en la página del seminario, que está en la página Leibniz. Y luego también, pues, decir que todas estas sesiones se quedan grabadas en YouTube. Entonces, quien quiera volver a oír alguna o alguna parte, o esta, o las anteriores, o las del año pasado, en fin, la que le pueda interesar a cada uno, si es que le interesa, todas las sesiones están ahí grabadas y, por lo tanto, se pueden oír. Si alguien tiene algún problema porque le pide alguna clave para poder acceder o algo, pues eso Ana Ramírez tiene todo, la que hace la grabación y tiene las claves de acceso y demás, pero en principio se tiene que poder acceder libremente a cada una de las sesiones que están puestas ahí en la página de YouTube de la Cátedra Leibniz de la Universidad de Granada. Ahí tenéis todas las sesiones grabadas por si a alguien le interesa, desde que empezamos a hacer esto así online, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ahora Josué va a proceder al sorteo, a ver a quién le toca el volumen en esta ocasión. A ver, ¿se ve bien? Sí. Vale. Omaira. Omaira. Sí, aquí estoy. Bueno, pues te ha tocado a ti el volumen. Entonces, pues elige cuál quieres de los que ya están publicados y te lo mandamos gratuitamente.
Ay, perfecto. ¿Tengo que mencionarlo en este instante o puedo mirar dentro de la colección y poder indicarlo? No, si ahora mismo no lo tienes claro, pues mira los que Sí. están, mira los que están y puedes aprovechar. Si no están todos en tu lugar correspondiente, pues puedes aprovechar para comprarlos. Ajá, exactamente. Y en todo caso, en la página de la Cátedra Leibniz y de la Red Iberoamericana, ahí tienen los volúmenes que se han publicado hasta ahora, si no lo tienes Sí. claro. Míralos y nos manda un mensaje o bien a Ana Ramírez o a mí diciendo qué volumen quieres y mandándonos una dirección de correo postal para que te podamos mandar el volumen y te lo mandamos. Ay, perfecto. Muchas, muchas gracias. Es un gran regalo. Es muy buen regalo. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, Josué. Terminamos. La siguiente sesión toca escuchar a Celi Hirata de la Universidad de Sao Paulo y la reunión sería para el 2 de noviembre.